En la mesa redonda está Patricia. Sí, pero ya se acaba. Ya está casi por terminar. Sí. Ya no tengo mucho que decir. No, pero sí tengo algunos comentarios que hacer. El doctor hacía una pregunta clave, es decir que, y yo creo que a lo mejor la interpretación de las guías no es exactamente la que las guías dicen, pero ¿por qué es necesario reevaluar los niveles de lípidos después de empezar terapia estatínica? Y hay una razón fundamental. No todos los pacientes responden igual a las mismas dosis de estatina. Hay pacientes que reducen significativamente sus niveles y otros pacientes que no lo hacen tanto. Por lo tanto, decir voy a medir una vez y de ahí voy a seguir con mi misma dosis no es una buena idea. No debemos de olvidar tampoco que hay los que se llaman hiperabsorbedores, hipoabsorbedores. Eso quiere decir que no todo el mundo absorbe igual el colesterol. El segundo punto es que si yo uso una estatina que inhibe la síntesis de colesterol por el hígado, aumenta compensatoriamente la reabsorción de colesterol por el intestino. Por todas estas razones, sí se justifica reevaluar los niveles de lípidos. Depende del riesgo. Si mi paciente es de muy alto riesgo, lo voy a reevaluar en el curso de los siguientes 3 a 6 meses para ver cómo ha respondido. Porque, no sé, todos hemos tenido esta experiencia, que hay pacientes que responden muy bien y otros que no tan bien. Entonces, sí tendríamos que ver que si se justifica combinar con ezetimibe o ir a otras alternativas. Y más que nada, quiere los niveles, por lo menos en diabetes, quiere los niveles por abajo, lo más cerca de 70 o por abajo de 70. Y la única forma que vas a saber si estás o no ahí es midiendo los niveles de colesterol, de un factor de lípidos después. Ahora, si es normal, el paciente no tiene diabetes y los exámenes de lípidos salen normales, ¿cada qué tiempo tú tienes que reevaluar a los pacientes? Posiblemente entre 1 y 3 años. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Sí. Bueno, la otra pregunta que hizo Jorge era la diferencia entre determinación en ayunas y postprandial. Está demostrado que no existe ninguna diferencia. Hay una pésima costumbre aquí en los laboratorios nuestros en que el paciente tiene que estar en ayunas para hacerse un examen. Y eso, excepto en triglicéridos, en donde hay un 20% de diferencia en el paciente que se hace postprandial, en el resto no hay ninguna diferencia. Hay un estudio reciente incluso que compara mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares mayores, etcétera, entre pacientes con exámenes en ayunas y postprandiales y no hay ninguna diferencia. Así que los exámenes deben hacerse en ayunas o no. No hay necesidad y hay que reeducar a los laboratoristas aquí en el país, por lo menos los con los que trabajo ya saben esa cuestión. Sí, pero ahí hay que tener cuidado que si yo tengo una hipertrigliceridemia importante, tengo que reevaluar en ayunas porque el único diagnóstico es en ayunas. La hipertrigliceridemia es diagnóstico de ayunas, no postprandial. Entonces, si yo hago los lípidos postprandiales y si me sale elevado, yo tengo la obligación de hacer en ayunas los triglicéridos para reconfirmar el diagnóstico de hipertrigliceridemia, más que todo de tipo primaria. Esa condición, sí. Por eso en triglicéridos, en colesterol no. Pero si tengo un paciente que en la tarde tiene 350 de triglicéridos, tengo que reconfirmar en ayunas. Sí. Entonces, y el otro punto importante que sí es que se está dando cada vez mucho valor a la hipertrigliceridemia postprandial, que es lo que no se ha validado. Una de las cosas que nunca se hace, el problema es metodológicamente no tenemos un test de tolerancia. Obregón venía trabajando desde hace más de 20 años en Venezuela haciendo un test de grasa para el diagnóstico de hipertrigliceridemia postprandial.
¿Cuándo se disparan los triglicéridos postprandiales en estas personas que tienen susceptibilidad? Después de la tercera, cuarta hora de la ingesta. No es a las 2 horas inmediata, igual que la glucosa. Entonces, esto es un punto que se está validando también como un test, queriendo hacerse un test de tolerancia para lípidos. Pero no hay datos todavía concluyentes. ¿Cuánto llevamos? Sí. Ya. De acuerdo. Venga, primero buenas tardes a todos y desde luego disculpas por el atraso absolutamente justificado. Lo primero es mi primaria, entonces mi madre necesitaba mi atención en Quito. Es el motivo por el cual me he demorado en llegar. No sé si discutieron uno de los puntos que está en el pico de la onda, el asunto de la nutrición y el impacto en los niveles de colesterol, porque quizá ese es el punto más polémico que en este momento tenemos en términos de recomendaciones para controlar uno de los más importantes factores de riesgo, como es el asunto de LDL, colesterol alto. Esto, ¿lo comentaron o no? ¿Sí, no? Sí, claro, ese papel que se publicó el año pasado, que realmente levantó una gran polémica al demostrarse que el hecho de consumir ácidos grasos saturados en menos del 4%, lo que hacía era más bien aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, y que había una curva J, y que solo después de consumir más del 12% de la energía que consume normalmente un individuo aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, como todo en la parte biológica, parece que lo mucho es malo y lo muy poco es malo también. Pero en eso lo que salió absolutamente claro es el hecho de que el principal factor de riesgo en este momento son los carbohidratos, el aumento en la ingesta de carbohidratos. Lo que viene a cambiar sustancialmente el asunto de cómo evaluar los aspectos nutricionales en perspectiva de riesgo de lípidos, ¿cierto? Y la propuesta más actual que se tiene es una propuesta positiva que yo creo que es interesante como para discutir, pero yo lo pensaba presentar ahora, que no es solo lo estatínico, ¿no es cierto? Lo no estatínico. Y entre lo no estatínico es fundamental cuáles son mis hábitos de vida. Entonces, esta es una escala, la escala PURE, que le llamamos de nutrición, donde lo que se califica es lo que hemos encontrado como positivo en términos de desenlaces cardiovasculares. Es decir, si uno come frutas, sabe que tiene menor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces da un puntaje de 1, de 0 a 1, dependiendo de la cantidad de frutas que yo como. Y si como vegetales, y si como verduras, y si tomo leche, y si como huevos, y si como pescado y carne roja, me dan puntos positivos. No si como carbohidratos, no si como sobre todo los carbohidratos procesados y ultraprocesados. Así que en perspectiva de recomendaciones, es por esto que los resultados son tan buenos con estatinas y deficientes con inhibidores de la absorción de colesterol, ¿no es cierto? Precisamente porque el porcentaje de LDL circulante, ¿cierto?, que viene de la dieta no alcanza a ser el 15%. Gracias. Bueno, yo creo, ¿alguien tiene alguna inquietud? Sí. Dime, cuéntame acerca de fibras y colesterol en nutrición. Uno de los problemas del estudio PURE fue que nosotros no logramos valorar, no pudimos hacer una diferenciación entre el hidrato de carbono natural y el procesado. Esta distinción no se hizo. Sin embargo, en uno de los artículos de los 3 que se publicaron en Lancet, ¿cierto?, te demuestra que el consumir, y ya no necesitas 5 porciones de frutas o verduras ricas en fibra, sino que con la cantidad de apenas 300 gramos por día, tú tienes ya protección de eventos cardiovasculares. Hace pensar que los hidratos de carbono
que fueron el principal factor de riesgo para eventos cardiovasculares en el PIUR, vienen precisamente de hidratos de carbono procesados, pero esa es una de las deficiencias que tiene el estudio PIUR. La otra cosa importante para discutirse realmente está con el riesgo de triglicéridos. Seguro que Miguel lo discutió, la sensación que queda todavía es que necesitamos más evidencia y que posiblemente el Prominent, yo creo que Guillermo estás en el Prominent también, pero va a despejar esta duda de si efectivamente la utilización de fibratos en quienes lo necesitan, es decir, en aquel que tiene diabético o no, ¿cierto?, que tiene más de 200 de triglicéridos en ayunas, ¿cierto?, y que tiene menos de 40 de HDL, se va a beneficiar de la utilización de fenofibrato específicamente. Pero ahora viene con pemafibrato y habrá que esperar los resultados de un estudio grande que va a 10.000 y que la característica específicamente, a diferencia del ACORS, es que son diabéticos que tienen ese perfil lipídico, a diferencia del ACORS, que donde metió a todo diabético independientemente de cómo estaba su perfil lipídico. Quizás en ese punto tener en cuenta que no es lo mismo, ¿no es cierto?, el salvado de trigo que la avena. ¿Por qué? Porque son dos fibras totalmente diferentes. Si yo consumo avena, tengo disminución de la absorción de colesterol a nivel intestinal por el consumo de gomas y pectinas. El salvado de trigo sirve para el estreñimiento, no para el infarto. ¿La cerveza de trigo, eso es bueno o no? Ahora lo probamos. Bueno, yo creo que hemos sacado provecho, nos hemos salido de los lípidos, nos ha dado la vuelta por el corazón, pero que creo que hemos disfrutado de la sapiencia de los dos colegas. Muchas gracias.